Les doy un saludo, por favor recíbanlo a todos ustedes del movimiento juvenil salesiano que va creciendo en Argentina. Me invitan para poderles ofrecer de manera así muy familiar un comentario esquemático de cómo ha sido el desarrollo del movimiento juvenil salesiano hasta hoy. Pudiéramos contar algunas etapas. La que llamamos prehistoria, nos ubicamos en la colina de Ibequi con Juanito Bosco. Como sabemos, él mismo, habiendo vivido aquel sueño a sus 9 años, ya para 10, escribe en las memorias del oratorio: me dediqué a lo que se podría llamar un pequeño oratorio, cuando tuvo su primer sueño. Y así comienza este niño con dones naturales, de mucha amistad, de ser gente muy sociable, muy en modo espontáneo como buen campesino, a generar intercambio, lazos de amistad, de solidaridad, de ingenio. Y va creciendo aquella pequeña semilla oratoriana, pero que él poco a poco la va a ir completando con lo que hoy llamamos asociacionismo. Por su parte, años más tarde, por supuesto, en otro tiempo, Mayín va a ir alimentando experiencias semejantes. Volviendo a Juan, lo encontramos en Chieri, la Sociedad de la Alegría, donde califica lo que fue su primer oratorio con la experiencia, ahora sí, de asociación. Una experiencia que le salió tan buena que cuando fue seminarista, con el permiso de sus superiores, pudo establecer en los pueblitos cercanos lo que hoy llamaríamos sucursales de la Sociedad de la Alegría. Esta experiencia del joven Bosco seminarista la va acumulando para su sacerdocio y ya nos encontramos entonces en Baldoco. Él tiene en un primer momento una atención, llamémosla colectiva, de un grupo grande, y poco a poco, influenciado también por el momento apostólico que se vivía en Turín, la Compañía de San Vicente, la Sociedad del Socorro Mutuo, que era una especie de lo que hoy llamamos sindicato, la Compañía de San Luis, que en realidad es la primera que él funda en el oratorio, y va así poco a poco completando en el oratorio una combinación asociativa bien interesante y variada. Experiencias de grupo, llamemos así, de devoción, la Eucaristía, San Luis, la Inmaculada, fundada por cierto, recordamos, por Domingo Savio, la Sociedad de la Mutua Ayuda para los pequeños artesanos, un pequeño sindicato de colaboración, de solidaridad, la devoción a San José, también contaba su compañía, y además de eso organizó el oratorio en lo que se llaman decurias. Fue organizando con líderes toda la población del oratoriano en esa manera, hoy diríamos estratégica, para agruparlos. Esa primera experiencia inicial, que evidentemente no se llamó nunca Movimiento Juvenil Salesiano, sencillamente se llamaban las compañías del oratorio. Muerto don Bosco, también Madre Mazzarello, que como sabemos formó parte del grupo de la Inmaculada en Mornés, y entonces nuestros fundadores cuentan en su juventud con esta experiencia que los fue forjando en ellos en esta perspectiva de una pedagogía grupal. Viene una segunda parte grande que podríamos llamar desde 1888, la muerte de San Juan Bosco, hasta el Concilio Vaticano II. En esta gran etapa se mantienen en las obras salesianas de diverso nombre, pero pudiéramos hacer denominador común lo que llamamos compañías. Tenemos un documento interesante de don Rinaldi. Él, en una de las actas del Consejo Superior, así se llamaba entonces, hace mención, hace eco a una de las orientaciones que don Bosco le diera a don Rúa. Don Rúa fue el primer director, fuera de Baldoco, el primer director en Mirabello. Preocupado don Rúa por este encargo, a un cierto punto llegó el tema compañías. Y don Bosco le entrega a don Rúa un criterio bien interesante. Recuerda que las compañías son de los jóvenes. El padre Felipe Rinaldi, en su carta, en el actas del capítulo superior, trae a colación este diálogo y de alguna manera pudiera ser el referente de documento de esta gran etapa que poco a poco, acercándose al Vaticano II, lo sabemos,
podemos concentrar sobre todo en lo que fue la experiencia de la Acción Católica como grupo juvenil de vanguardia y más renombrado junto a otros. Comienza lo que sería la tercera etapa. Llamo estas etapas de alguna manera como para tener un esquema que nos ayude en un modo lineal a ir descubriendo el proceso de dónde venimos y lo que nos puede dar de futuro. En los años 70, década de los 70, en la renovación que significó para la Iglesia el Vaticano II y de modo especial entre nosotros, América Latina, todo lo que fue la renovación de la conferencia en Medellín, Colombia, año 68, Puebla, en México, año 79, se fue dando entonces poco a poco un movimiento que venía con la inspiración de comunión y participación. Estoy hablando de una década. Se dio una inspiración interesante en Macul, una de las parroquias salesianas en un sector de Santiago de Chile. Salesianos, hijas de María Auxiliadora, en su preocupación de animar con criterio los procesos juveniles, propiciaron una experiencia apostólica juvenil. De tal manera que cautivó esto a aquellos jóvenes y se hicieron la pregunta en el momento de evaluación, ¿cómo prolongar entre ellos esta experiencia? Una experiencia local, muy precisa, con éxitos, con fragilidades como las nuestras cuando empezamos, y ellos se quisieron llamar Movimiento Juvenil Salesiano. Muy discreto, muy sobrio, sin pensar lo que luego sería lo que hoy estamos comprendiendo a nivel mundial. Posteriormente, esto se fue poco a poco extendiendo en el continente y aquí entra en juego una persona importante en la historia del MJS, por lo menos en los inicios aquí en América Latina, que es el padre Fernando Peraza, un gran historiador que supo transmitir a jóvenes y salesianos adultos de FMA el amor ardoroso, el ideal entusiasta y también metódico en el estudio de San Juan Bosco. Él se dirigió a Chile, invitados por los jóvenes y salesianos, hijas de María Auxiliadora, y ofreció un taller. Este taller encendió el corazón de estos jóvenes y eso fue dando poco a poco, como dije antes, a modo de resonancia, se fue extendiendo, subió por todo el Cono Sur, llegó a Colombia, de donde era el padre Peraza, y poco a poco, en esos años, del 75 al 85, se fue conociendo de manera muy gradual la propuesta MJS. A todas estas, la Providencia pone al frente de la familia salesiana al padre Juan Becky, que viniendo del Cono Sur, conoce de cerca lo que era el MJS. Él, en un momento consejero para la pastoral y en otro momento nuestro rector mayor, impulsa el 3 de septiembre de 1888, le da color mundial desde Ibequi, la colina de las Bienaventuranzas, y se lanza el movimiento juvenil salesiano al mundo. De hecho, en este año estamos celebrando los 25 años, una fiesta jubilar bien hermosa, en ese contexto, el encuentro que estamos viviendo, los 25 años del lanzamiento del MJS de manera formal. En este recorrido tuvimos un momento bien hermoso, poco conocido. El encuentro lo propició porque fue una de las fichas de preparación. La Iglesia en el año 2004 nos incorporó a la lista de las asociaciones internacionales de fieles. Dejamos de ser una iniciativa de oratorio, de colegio, de parroquia salesiana, algo entre comillas privado, que quién sabe hasta dónde llega, y con esta aprobación y reconocimiento del Consejo Pontificio para los Laicos, el MJS viene incorporado al gran conjunto de movimientos laicales que enriquecemos la Iglesia. Una noticia hermosa, lo sugiero, como ficha para el encuentro fue presentado ese documento y lo sugiero para que también ustedes puedan aprovecharlo y estudiarlo. Todo eso estuvo también
hago un retroceso breve porque no mencioné el primer foro mundial en el año 2000. Celebrando el jubileo de la redención, el rector mayor Don Becky precisamente convocó en Ibequi el primer foro internacional. 800 jóvenes de todo el mundo que tuvieron la experiencia hermosa de encontrarse, de convivir, de reconocerse. Casi todos regresaron a sus inspectorías con el impacto del momento contemplativo en Mornés, por haber vivido aquella experiencia de la ventana abierta hacia el Santísimo. Uno solo de aquellos está en este encuentro, lo voy a hacer hablar para que pueda transmitir en vivo lo que en aquel momento él vivió. Y así, hemos dicho, en este encuentro estamos traduciendo, estamos haciendo historia. Bueno, todo esto de alguna manera nos va llevando a lo que en las inspectorías, en una forma ya más consolidada, fueron madurando las llamadas cartas de identidad. Una carta de identidad que es como el documento estatutario del MJS, entendiendo aquí lo que nos regaló, y se lo debemos a él, la explicación más detallada del MJS, el padre Becky. Un movimiento juvenil, educativo, misionero, y él lo explicó, ustedes lo encontrarán en la página, ahorita no da tiempo, cuando intervino en el Foro Mundial 2000. Explicó muy hermosamente y con su pedagogía tan didáctica qué era juvenil, misionero, educativo, qué significaba eso para el movimiento. Y un elemento interesante que quiero resaltar aprovechando, la imagen que usó. El movimiento juvenil salesiano es la constelación de los demás grupos que se van dando en nuestras obras, de corte deportivo, cultural, devocional, ecológico, político, artístico, distintas maneras de ser grupo, aunados, vinculados en sinergia por la corriente de la espiritualidad juvenil salesiana. A nosotros nos identifica reconocernos como cristianas, cristianos que vivimos la espiritualidad juvenil salesiana. Eso es lo que nos identifica. No tenemos un carnet, no tenemos una chapa, no es que tenemos un número. En ese caso, gracias a Dios, necesitamos reconocer que el MJS, antes de ser estructura, organización institucional que se necesita, pero antes de eso, es precisamente movimiento, entiéndase, fluidez, corriente, inspiración, jóvenes que se dejan cautivar, que se agrupan. Esta imagen de movimiento, por primero, antes de la otra, que es la que queremos a veces querer pensar, de estructuración. Nosotros estamos aquí en este primer encuentro del continente americano y el Caribe porque apostamos a la buena providencia de las jornadas mundiales en Río de Janeiro y vimos que era una posibilidad estratégica bien interesante de encontrarnos. Estamos reconociéndonos en rostros, en idiomas, en prácticas, en muchos modos, por supuesto, cercanos y particulares. Queremos que esto sea un puente que nos lleve al Congreso Internacional convocado por el Padre Pascual en el 2015 y de ahí en adelante se abre un panorama hermoso, bien bonito. ¿Cuál es el objetivo? Consolidar el movimiento juvenil salesiano en América, por lo menos el encuentro lo pretende, como una agrupación de laicos, jóvenes, discípulos, misioneros en la Iglesia para el mundo, en la Escuela Espiritual de San Juan Bosco y Madre Mazaret. De corazón se lo deseo, un servidor, soy Rafael Andrés Borges, soy salesiano, presbítero, formo parte del Dicasterio para la Pastoral Juvenil, el equipo está en Roma y tengo el encargo de ser el referente de nuestras presencias de pastoral en América. Gracias por la atención y adelante con este entusiasmo y este ideal. Dios los bendiga.